2, 1, ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo que lanzamos con la Fundación Libertad y Progreso, de por qué no funciona el socialismo. Quería agradecer principalmente a la Fundación Naumann por su apoyo y bueno, principalmente eso. El tema de hoy va a ser la refutación marginalista. Va a estar a cargo de Iván Carrino, a quien paso a presentar a continuación. Iván es economista, es escritor, conferencista y profesor. Actualmente dirige Iván Carrino y Asociados, una empresa de investigación y de asesoría económica. Además, es subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario del SEADE. Es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Economía en la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y un máster en Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Es profesor de Economía Internacional y en el estudio universitario del SEADE. Además, es profesor de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y además de todo eso, es escritor de 4 libros: Cleptocracia, Estrangulados, Historia Secreta Argentina y El liberalismo económico en 10 principios. Antes de cederle la palabra a Iván, les comento que pueden hacer todas sus preguntas al final de la exposición. Las pueden hacer al costado en el chat de YouTube. Así que bueno, sin nada más que agregar, Iván, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Libertad y Progreso. Y bueno, gracias a todos los que están interesados en escuchar esta charla. He preparado un PowerPoint porque esto es una especie de clase, de historia del pensamiento económico. De alguna forma, estamos hablando de pensadores y economistas de la historia, y vamos a ver el pensamiento de Marx comparado con aquellos que se dedicaron a criticar e incluso refutar el pensamiento de Marx. Así que, denme un segundo, y a ver si pueden ver la presentación. Entiendo que sí, ¿verdad? No sé si me ven a mí, eso estaría bueno saberlo también, porque si no podríamos cambiar un poco el formato para que vean las dos cosas. De última, Esteban o Romina, avísenme cómo está funcionando eso. Se te ve perfecto. Ok, genial, entonces, bueno. Esta es la clase 2 de este curso que organizó Libertad y Progreso, que se llama ¿Por qué el socialismo no funciona? Entonces, lo primero que estaría bueno pensar es al socialismo como una especie de edificio, ¿no? Un edificio que tiene un techo, tiene paredes y tiene cimientos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos encarar una crítica hacia el esquema socialista? Y la verdad es que hay muchos espacios o lugares donde esa crítica puede ser encarada. Entonces, yendo de abajo hacia arriba en esa imagen que les propongo, lo primero que uno podría decir es, bueno, ¿qué resultados tuvo? Analicemos los datos de producción, de salud, de producción manufacturera, producción agrícola, bueno, datos económicos que permitan comparar la experiencia de países que han elegido el modelo socialista con la experiencia de países que han elegido un modelo capitalista de producción. Ese es uno de los elementos para discutir sobre el socialismo, su viabilidad y si funciona o no funciona, ¿no? El otro punto, que lo pongo ahí un poquito más abajo, es, bueno, el de la planificación central, que eso ya algo habrán visto la clase pasada, tiene que ver con el debate sobre la posibilidad de que en un esquema socialista exista el cálculo económico, ¿no? Estamos hablando de un nivel de debate que es, bueno, si ponemos este sistema en práctica, si la planificación de la economía se hace desde un comité central, ¿funcionará o no funcionará? Previa a esa planificación que vino la colectivización de los medios de producción, ¿sí? Y ahí podríamos atacar o criticar o debatir un punto ético, ¿no? ¿Cuán correcto desde un punto de vista de la justicia o de la moral es expropiar la propiedad de otros, ¿no? Y ahí viene el punto como más fundamental, que está en azul, porque es el que vamos a tocar hoy,
que uno diría que es la base teórica, el cimiento de cualquier experiencia socialista de la historia. Y cuando hablamos de socialista, en este caso vamos a ser rigurosos y estrechos en la definición. No vamos a decir que socialismo es Argentina. Estoy hablando del socialismo de las experiencias de Cuba, de la Unión Soviética, de las experiencias donde efectivamente se llevó a cabo, a partir de una teoría de la explotación, de una teoría marxista de la explotación, se llevó a cabo la colectivización de los medios de producción, se instituyó un organismo de planificación central de la economía y el país empezó a regirse en un sistema socialista sin propiedad privada de los medios de la producción, ¿sí? Ahora bien, este edificio se lo puede criticar, se le puede tirar piedras a este edificio, al primer piso, al segundo piso, al último piso. Lo que vamos a analizar nosotros hoy es esa base teórica. Y uno podría pensar también, bueno, si los cimientos son endebles, son falsos, si son pies de barro, como se suele decir, entonces tal vez todo el edificio ya estaba mal planteado, porque no se iba a poder sostener. Ese es un poco lo que vamos a ver hoy, y esta es nuestra hoja de ruta de pensadores. Si queremos criticar el cimiento del socialismo, tenemos que hablar de Marx, y tenemos que hablar principalmente de su teoría del valor-trabajo y de su teoría de la explotación. Y después vamos a ver otros tres pensadores. Karl Menger, lo ven ahí en el medio, a la derecha está Eugene von Waberg, y abajo de todos está William Stanley Gibbons, de quien no tengo una caricatura armada, así que quedó solo el nombre, pero está en azul, para darle su importancia también. Pero bueno, entonces la idea a partir de ahora, espero poder condensar esto en la hora que tengo de tiempo, no tengo reloj a mano, por favor me ayudan con el tema tiempos, espero poder condensarlo, voy a ir rápido pero pausado, porque si no puede que sean muchos conceptos, pero ahí vamos, ¿no? Empecemos con la teoría del valor-trabajo. Marx, y lo voy a hacer súper resumido, y algunos marxistas se van a decir que no sabemos nada de este tema, pero voy a ser riguroso. Trataba de buscar el fundamento del valor de una mercancía, ¿no? ¿Por qué valen las cosas? ¿Por qué se paga por las cosas? ¿Qué da origen al valor de una mercancía? Fue una pregunta que se hicieron muchos economistas con él, Adam Smith, David Ricardo. Marx fue uno de ellos, y adjudicó el valor al trabajo incorporado en esa mercancía. Desarrolló de hecho un concepto que era el trabajo socialmente necesario, porque claro, no es que es solo el trabajo, ¿no? Si yo me pongo a hacer una caja de madera y tardo 5 años en construir una caja de madera, eso no quiere decir que va a valer más porque yo trabajé mucho en eso, no. El trabajo socialmente necesario es un concepto que tiene que ver con un tiempo promedio de producción, digamos, algo que está relacionado con la productividad del momento, ¿sí? No es solamente que, bueno, tardaste más, vale más, no. Tiene que ver con algunos otros condimentos, pero en esencia el valor de las mercancías está determinado por esa cantidad de trabajo incorporado, socialmente necesario, en esa mercancía. ¿Por qué esto era así? Porque para Marx el trabajo era lo que hacía común a todas las mercancías. Fíjense esta frase de El Capital. Dice, consideremos la relación de cambio de dos mercancías. 75 kilogramos de trigo son iguales a 100 kilogramos de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos objetos diferentes, trigo y hierro, tienen algo común. Y fíjense cómo desarrolla la idea. Prescindiendo de las propiedades naturales, del valor de uso de las mercancías, solo queda a estas una cualidad, la de ser productos del trabajo humano. Ahora fíjense que Marx, al hacer esto, está dejando dos componentes del valor de lado. Por un lado, el hecho de que sean productos de la naturaleza, cosa que también igualaría a ambos bienes. Por otro lado, el hecho de que tengan un valor de uso, y eso es muy importante, porque el valor de uso, ¿qué quiere decir? Que sirven para satisfacer una necesidad.
tanto el trigo como el hierro tienen un valor de uso, que es que sirven para satisfacer una necesidad del hombre que consume ese hierro y ese trigo. Pero Marx dice, prescindiendo de esto, entonces lo único que nos queda como componente común es que ambas son producto del trabajo. Y así, de esta forma, encuentra el origen del valor, o va encontrando el origen del valor en el trabajo humano. ¿Qué tenemos acá? Marx distinguía dos tipos de producción. La primera era la autoproducción, ¿sí? Antes del capitalismo, digamos, ¿no? Esa autoproducción estaba esquematizada en este MDM, que quiere decir mercancía, dinero, mercancía. Yo produzco algo, obtengo dinero a cambio y consumo otra mercancía con ese dinero que me generó la venta de la mercancía original que produje, ¿sí? Es una especie de economía de subsistencia, ¿no? Era un mundo un poco idílico, donde, bueno, cada uno vive más o menos con lo que tiene, y el objetivo de la producción es el consumo. La economía mercantil o economía capitalista tiene una diferencia, que está esquematizada en esa D, M, D'. O sea que esa D última es diferente a la D primera. ¿Qué quiere decir con esto Marx? Que en esta economía de producción capitalista, la lógica es distinta. Hay una inversión de dinero que genera unas mercancías, una producción, y esa producción se vende y genera más dinero. Es interesante porque cuando uno debate con gente formada en el marxismo, diferencian al capitalista de cualquier otra persona. Realmente el capitalista es una persona que no tendría muchas necesidades de consumir y que en realidad su objetivo, su lógica, como si fuera una lógica diferente a la del resto de los mortales, es acumular ganancias, es tener esta D', ¿no? D', y todo el objetivo es ganar más plata. Y yo digo, bueno, si querés ganar más plata es porque querés comprarte un auto más grande, una casa más grande, querés tener más hijos, querés, en fin. Pero no, acá la lógica no es, la plantean como diferente. Esto viene de acá, de este planteo de Marx de distinguir en estos dos tipos de producción. Y la pregunta que se hace Marx es, bueno, ya tenemos un valor que viene del trabajo, ahora, ¿cómo se genera esta ganancia? Si el valor lo da el trabajo, ¿por qué el capitalista tiene ganancia? ¿Por qué D' es más grande que D? Entonces, fíjense, lo que está escrito ahí es algo que es la forma que él explica qué está pasando. Y él dice, para que esto ocurra sería indispensable que el capitalista tuviese la buena suerte de descubrir en la circulación, digamos en el mercado, una mercancía que poseyera la especial virtud de ser, por su empleo, fuente de valor de cambio. De tal modo que el hecho de usarla, de consumirla, equivaliera a crear valor. Ojo, está diciendo, contrato algo en el proceso de producción que por sí mismo me genera un valor, me está generando esa D más grande, ¿sí? El capitalista encuentra en el mercado una mercancía dotada de esa virtud especial, ¿sí? Fíjense, la mercancía en cuestión tiene por nombre potencia o fuerza de trabajo. Es decir, lo que genera esa D mayor no es el valor agregado de la visión del capitalista, no es lo que las máquinas cambien el insumo al producto, no, es solamente el trabajo, porque el trabajo es es el único elemento común a todo intercambio y es el que dota de valor a las mercancías. ¿Sí? Bien, ahora, a partir de esta diferencia entre D y D' va a surgir el concepto de plusvalía. Y con ese concepto de plusvalía va a surgir la idea de la explotación. Hay que decir algo acá además, que Marx plantea que el capitalista es, por definición, un capitalista es alguien que posee medios de producción. Mientras que un trabajador o un proletario es aquel que se ha visto despojado de los medios de producción, ¿no? No es casualidad la forma en que pone esto de despojado de los medios de producción. Por ahí alguien nació sin medios de producción, ¿no?
Bueno, acá se vio despojado, como si una injusticia haya caído sobre él. Para explicar la plusvalía, para explicar la explotación, y después hacer la refutación pertinente, sirve mirar este cuadro tomado de los propios escritos de Marx. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, en la columna 1, en la columna 1 se ve qué estamos metiendo en el proceso productivo, ¿sí? Concepto. Por ejemplo, se van a comprar 5 kilos de algodón, la maquinaria se va a desgastar, la suma del desgaste de la maquinaria más los 5 kilos de algodón me da el costo de la mercadería. Después le tengo que agregar el gasto en el capital humano o en el gasto en salarios, que sería el sustento del obrero, ahora vamos a ver por qué se le pone así. Luego tengo la inversión total, todo lo que gasté en la producción, luego el resultado en términos de producto y luego la plusvalía, concepto. Acá está medido en dinero, acá está medido en jornadas de trabajo y acá está medido en horas de trabajo. Entonces fíjense cómo viene la cosa. Los 5 kilos de algodón cuestan en el mercado 13 marcos. La maquinaria en el proceso de producir esto se desgasta en 3 marcos. El total de dinero gastado en mercadería más lo que usaste de maquinaria serían 16. Acá viene una línea importante, digamos. ¿Cómo se determina cómo se le paga al obrero? Marx tenía la teoría del valor trabajo, que era una teoría esencialmente de costo de producción. ¿Por qué valen las cosas? Por el costo de producción. ¿A qué responde ese costo de producción? Al trabajo incorporado. Entonces, en esta misma lógica, se explica por qué se paga el salario que se paga. ¿Cuál es el costo de producción de un obrero? Bueno, es lo que cuesta su sustento, y por sustento entendemos algo así como el mínimo necesario para que sobreviva el obrero y sobrevivan sus hijos, que van a ser obreros del futuro. Entonces, así está determinada el salario del obrero, ese pago por el mínimo sustento que permite la producción y reproducción de mano de obra. Así explica Marx, y es consistente con su teoría del valor trabajo y del costo de producción. Entonces, ¿cuál es el sustento de este obrero? Bueno, para conseguir su sustento en el supermercado, el obrero requiere trabajar 6 horas que le van a generar 4 marcos. Es decir, en media jornada de trabajo, el obrero adquiere los elementos que le permiten producir y reproducirse. Entonces de ahí se desprende que el total invertido son 20 marcos, y este producto se vende a 20 marcos. O sea, una vez que tenemos los 5 kilogramos de hilo que hace el obrero en media jornada con la maquinaria y el algodón que se compró, 20 marcos de producto vendido en el mercado. Obviamente acá aparece algo raro y que no tiene sentido, que es que no hay plusvalía. Si yo vendo por 20 lo que me costó 20, entonces no se genera plusvalía, entonces no tendría sentido la producción capitalista. Es por esto que de la plusvalía, el tema es cómo generamos plusvalía, y Marx va a explicar cómo se genera la plusvalía en este segundo cuadro. ¿Qué dice Marx? Recuerdan la frase anterior. Tiene que encontrar en el mercado una mercancía con la capacidad de que en su propio uso genere un mayor valor de cambio. Y la explicación es esta. El empresario le va a pagar al obrero su sustento, pero lo va a hacer trabajar más. Lo va a hacer trabajar una jornada en vez de 12 horas. En el uso, el obrero puede producir más si está más horas trabajando, pero el costo va a ser el del sustento. Entonces acá aparece el concepto de sobretrabajo, trabajo no remunerado, que son estas 6 horas extra
que este obrero trabaja en la fábrica, genera una producción del doble de hilos, ¿sí?, de 10 kilogramos, que se venden ahora a 40 marcos, porque el precio unitario es el mismo, y se ha generado una plusvalía de 20 marcos. Entonces, dado que el capitalista aprovecha al obrero por la jornada completa, cuando le paga por media jornada, que es lo que corresponde a su mínimo sustento para producir y reproducirse, está generando en la producción una plusvalía, pero de un valor que corresponde a lo que produjo el obrero. No extraña que Marx, a partir de esto, concluya que las relaciones de producción en el capitalismo, en el feudalismo y en el esclavismo no eran de naturaleza muy distinta. Ahora, y esto es simpático, parecía que los obreros mucho no se enteraban de esto, no tenían mucho problema con esto. Ustedes dirán, no, pero qué mal vivían. Bueno, tanto es así que en el Manifiesto Comunista, uno de los puntos esenciales de Marx es llamar a generar conciencia de clase. Es decir, mostrarle a todos los obreros explotados este cuadro y decirles, por favor, entiendan que ustedes son explotados, porque tenemos que hacer la revolución. Pero qué raro que había que explicárselos, ¿no? No, a vos te están explotando, pero te tienen que explicar que te estás explotando, que te están explotando. Bien, con esto concluiríamos la primera parte, que era entender, digamos, a Marx. Perdón, voy a borrar acá. Ahí. Era entender el planteamiento de Karl Marx sobre la teoría de la explotación. Marx escribe antes de 1871, pero no mucho antes, publicó El Capital. 1867 publica El Capital, 1848 el Manifiesto Comunista. Pero en sus escritos anteriores ya se encontraban ideas similares a las del Capital. En 1871, es decir, 4 años después de que se publicara este libro de Marx, escribe Karl Menger su libro Principios de Economía Política. Karl Menger es el padre de la Escuela Austríaca de Economía, es de Viena, y hoy nos vamos a enfocar en 2 contribuciones de Menger, que son la teoría subjetiva del valor y el principio de la utilidad marginal decreciente. Menger parte definiendo a los bienes, o sea, un bien es un bien en la medida que pueda satisfacer una necesidad humana. O sea, hay un gran cambio de paradigma, porque Marx, recuerden que lo primero que hacía era sacarse de encima esto de que los bienes tenían valor de uso. Menger va a decir, no es un bien si no satisface una necesidad humana. O sea, la clave empieza a pasar por cuánto satisface o cuánto no una necesidad humana. Entonces empieza a desarrollar una idea de valor subjetiva, que no tiene que ver con el costo de producción, que no tiene que ver con los materiales utilizados para producirse, que no tiene que ver con la química o la física del elemento del que estemos hablando. Tiene que ver con una preferencia del consumidor. Y más adelante también vamos a ver el tema de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Si las cosas valen por cuánto satisfacen la necesidad, estamos hablando de cuánto aumentan o no la utilidad del usuario. En este sentido, me gustaría leerles algunos párrafos de Principios de Economía de Menger. Fíjense qué dice acá. Si una modificación de los gustos eliminara totalmente la costumbre de fumar, la consecuencia sería no solo que perderían su cualidad de bien todas las reservas de tabaco de que disponen los hombres, sino que se producirían repercusiones de más amplio alcance que incluirían la pérdida de la cualidad de bien de las hojas sin elaborar, de las máquinas e instalaciones empleadas exclusivamente en su elaboración y de las fuerzas laborales dedicadas a esta actividad. Entonces, como verán, lo que está diciendo Menger es que las cosas son bienes útiles en la medida que satisfagan una necesidad.
o un gusto o un deseo. Si mañana la gente deja de fumar, eso pierde su condición de bien. Y no solo eso, dado que el cigarrillo perdió su condición de bien, es decir, no tiene valor para el ser humano directamente, entonces perdió su condición de bien el trabajador que estaba en los campos con el tabaco, la máquina que se usaba para prensar el cigarrillo, todo lo que se había armado en torno al negocio del cigarrillo, ¿sí? Entonces el primer punto que ya nos indica que el valor depende de la necesidad que los bienes satisfagan, ¿sí? Acá lo tienen más claro. El valor de un bien, el valor que un bien tiene para un sujeto económico es igual a la significación de aquella necesidad para cuya satisfacción el individuo depende de la disposición del bien en cuestión. La cantidad de trabajo o de otros bienes de orden superior utilizados para la producción del bien, cuyo valor analizamos, no tiene ninguna conexión directa ni necesaria con la magnitud de ese valor. Un bien no económico, por ejemplo, una cantidad de madera en un gran bosque, no encierra ningún valor para los hombres por el hecho de que se hayan empleado en ella grandes cantidades de trabajo o de otros bienes económicos, ¿sí? Es decir, si hay una gran cantidad de madera en un bosque y nadie sabe que existe esa cantidad de madera, no tiene valor. Otra de las características que tiene que tener un bien, para ser un bien valorado valioso por la sociedad, es su conocimiento. Tiene que poder satisfacer una necesidad, pero la gente tiene que saber que puede satisfacer una necesidad y tiene que saber que existe. O sea, entonces todas esas cosas hacen a las características de los bienes. Y fíjense que está diciendo los bienes de orden superior, que son aquellos que se usan para crear bienes de orden inferior, y eso es una definición que él quiere decir que los bienes de orden inferior son los que están más cerca del consumo, es decir, listos para consumir, y el bien de orden superior es el que está más lejos del consumo. Para darles un ejemplo sencillo, si te comes un alfajor, el alfajor es un bien de orden inferior, y la harina con la que se hizo es un bien de orden superior. Ahora, fíjense qué interesante. Para Marx y para los economistas clásicos, eran los bienes de orden superior, el trabajo, el costo de los materiales o el capital invertido, los que determinaban el valor del bien de orden inferior, es decir, del alfajor que te comes. Bueno, para Menger y todos los que vinieron después, es al revés. El valor del trabajo incorporado está determinado por el valor que los seres humanos le asignemos al bien que queremos consumir, ¿sí? Y tiene que ver con cuán bien satisfacen una necesidad. Voy a pasar esto rápido porque está clara la idea del valor subjetivo. Y el tiempo apremia. Segundo concepto, creado por Carl Menger y que también fue descubierto por otros pensadores en la misma época, como William Stanley Gibbons, a quien voy a mencionar después, y Léon Walras, un pensador francés, es el concepto de utilidad marginal decreciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo valoramos un stock de bienes? ¿No? Y si tuviéramos, no sé, 5 bidones de agua, ¿qué valor le atribuimos a esos bienes? Bueno, la respuesta va a ser depende. Depende de qué, de cuántos tengamos. Entonces, ¿cuál es la idea de la utilidad marginal decreciente? Supongamos que tenemos 5 bidones de agua. Lo que va a hacer el individuo, el ser humano, el sujeto de análisis de la economía, el hombre / la mujer, es establecer un orden de necesidades ordenadas desde las más urgentes hasta las menos urgentes. Por ejemplo, si estamos hablando de agua, tendremos que pensar en la necesidad de sanear nuestra sed, en la necesidad de higienizarnos, en la necesidad de darle de tomar a nuestra mascota. Piensen que estamos, ni siquiera mascota, piensen que estamos en el desierto y hay que darle al camello, qué sé yo. Y, por último, regar las plantas del oasis donde paramos transitoriamente en el desierto. Son
son necesidades que vamos ordenando de mayor a menor. Me importa más no morirme de sed que regar las plantas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale un bidón de agua? Y la pregunta se responde cuando uno se vuelve a preguntar, ¿cuánto me duele perder un bidón de agua? Si esta persona de nuestro ejemplo tuviera 5 bidones de agua, uno que le sirve para satisfacer cada una de estas necesidades, si perdiera un bidón de agua, entonces no le dolería tanto. Si yo a sed le pongo un valor de 5, a este un valor de 4, a este un valor de 3 y a este un valor de 1, perder un bidón de agua me dolió 1, no es tan grave. Ahora, si pierdo 2, y ya me dolió 3, ya es más grave. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayores cantidades, ¿sí? Si yo tuviera acá una eje así, que a mayores cantidades, la utilidad que me reporta la última unidad del bien es decreciente. ¿Sí? Esta es la utilidad. Esta es la utilidad que me reporta la última unidad del bien, que los economistas llamamos la utilidad marginal. La utilidad que me reporta la última unidad del bien. Entonces, ¿de qué depende el valor de una cosa? De la necesidad que va a satisfacer, por la teoría subjetiva del valor, y de la escasez que presente en el mercado ese producto. ¿Sí? Y habrá una utilidad marginal decreciente. A mayores cantidades, menos valdrá una unidad de ese bien. ¿Por qué esto es importante? Por lo que vamos a ver ahora con William Stanley Jevons, un autor inglés, un poco más joven, digamos que... No, de la misma época, contemporáneo con Menger, que planteó estos temas de manera similar. También hablaba de la utilidad marginal decreciente, y ahí tienen 2 gráficos, donde esta TU quiere decir Total Utility, es decir, utilidad total, y esto quiere decir Marginal Utility, es decir, utilidad marginal. Entonces, lo que estábamos viendo recién, a medida que aumenta, ¿ven?, el número de unidades consumidas, number of units consumed, entonces la utilidad marginal cae. Pero la utilidad total crece hasta cierto punto. O sea, hay un punto en el que incorporar bienes a tu stock te sacía. Estás saciado, no querés más. Y si tuvieras que meter un bien más en el stock, ya te molesta. Tu utilidad cae, ¿no? Que fue lo que pasó hace un tiempito con los barriles de petróleo y que se volvió a un precio negativo. O sea, ya me había comprometido a meter 50 barriles, a tener 50 barriles de petróleo porque pensé que los iba a vender a un precio económico, pero en mi casa ya no entraban y empecé a pagarle a la gente para que se lleve los barriles. Bueno, esto tiene que ver con la utilidad marginal decreciente de los bienes. Y una pregunta que no se podían responder los clásicos es, ¿por qué los diamantes valen más que el agua si son menos necesarios? Y el punto es la escasez. Agua, vean acá el grafiquito de abajo, ¿no? Agua hay hasta acá. Hay tanta agua que vale 0. Hay tanta agua que vale 0. Diamantes, bueno, no hay tanta necesidad, pero hay por acá. Entonces los diamantes valen esto. ¿Sí? Esta utilidad marginal termina determinando cuánto estamos dispuestos a pagar por los bienes. Bueno, y esto es absolutamente importante a la hora de analizar la teoría de la explotación. Porque a partir de acá se puede establecer, y Jevons la estableció, una teoría del intercambio. ¿Por qué cambio una cosa por la otra? ¿No? Y, en un segundo párrafo, ¿por qué cambio trabajo por plata? Porque me explotan, porque estoy despojado de los medios de producción, porque trabajo de más. Vean esto. Espero que se pueda entender.
Una persona tiene dos bienes. Tiene manzanas, perdón, y tiene naranjas. Y esto, en este eje, digamos, en este eje que va para arriba, tenemos la utilidad marginal. Entonces, como verán en este punto AD, la utilidad marginal de las manzanas es mayor a la utilidad marginal de las naranjas. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que yo aumente mi stock de manzanas, va a caer la utilidad marginal de cada manzana. ¿Y cómo voy a hacer para incorporar manzanas a mi stock? Tengo que entregar naranjas a cambio. Por tanto, va a aumentar la utilidad marginal de las naranjas. En este esquema, yo lo que estoy haciendo es maximizando la utilidad del individuo, porque el individuo está entregando algo que valora menos a cambio de algo que valora más, ¿sí? La utilidad marginal de la naranja para él es inferior, es decir, que sacándose naranjas de su stock a cambio de manzanas, gana en términos netos utilidad, porque recibe lo que valora más, es decir, una manzana que tenía mayor... O sea, la unidad adicional de manzana para él era más valiosa que la unidad adicional de naranjas. Entonces, si entrega una naranja a cambio de una manzana, su utilidad total crece. Y crece hasta el punto Q, porque ahí ya seguiríamos a la inversa. Y acá la utilidad marginal de la naranja es más grande que la de manzana. Así que en ese punto a la persona ya no le conviene entregar una naranja por una manzana. ¿Se entiende? Entonces, del otro lado, hay alguien que quiere naranjas y tiene manzanas. Entonces acá aparece el intercambio. Acá está Juana, que tiene naranjas y quiere manzanas, y acá está José, que tiene manzanas y quiere naranjas. ¿Sí? Entonces, estas son las manzanas. Para José, la utilidad marginal de las manzanas es más baja que la de las naranjas, por tanto, está mejor si entrega manzanas a cambio de recibir naranjas. Simple. Y el intercambio benefició a los dos. Y en el intercambio ambos maximizaron su utilidad hasta que llegaron al punto QM. Te moviste de A a M y te moviste de B a M. Bueno, eureka. Esto, si el intercambio es beneficioso para ambos, y el intercambio puede ser de naranjas o manzanas, o de trabajo y plata, o trabajo y ocio, entonces este mismo gráfico sirve para entender por qué el capitalista trabaja por qué el trabajador trabaja para el capitalista. ¿Sí? Entonces uno podría decir, che, y si esto es trabajo versus ocio, y esto es dinero dado versus dinero recibido, entonces si vos te movés para acá, entonces te conviene entregar dinero para, si estás en el punto AD, ¿ven? Este es el capitalista, le conviene entregar dinero, tener cada vez menos dinero, o sea, cada unidad marginal de dinero va a valer más, pero a cambio de recibir trabajadores en su empresa. Y cada unidad marginal de trabajo va a valer menos. Y del otro lado, del lado del trabajador, estamos al revés. Che, acá la utilidad marginal de un peso es más alta que la utilidad marginal de entregar horas de trabajo. Así que me conviene moverme de B hacia M. Y acá tienen la explicación, ¿no? En el punto AD, la utilidad marginal de las horas de trabajo contratadas es superior a la tenencia de dinero. Si el empresario entrega dinero, sube la utilidad marginal del dinero, claro, porque ahora tengo menos, a cambio de horas de trabajo, cae la utilidad marginal de horas de trabajo porque ahora tengo más, y entonces mejora mi utilidad como empresario. El caso análogo, exactamente igual y espejo, es el del trabajador. Está mejorando el trabajador su utilidad en la medida que cambia unidades marginales de ocio, o sea, sacrifica ocio a cambio de dinero. Y en el punto G dejan de intercambiar, listo.
a nadie más le conviene seguir contratando. Entonces, Menger, teoría subjetiva del valor, utilidad marginal decreciente. Gibbons toma la utilidad marginal decreciente, establece una teoría del intercambio y dice el intercambio beneficia a ambos. Van a intercambiar hasta equiparar las utilidades marginales de los bienes que están intercambiando. Me quedan... Bueno, en 5 minutos trataré de resumir lo que viene, porque no queda mucho, pero para dar paso a preguntas. Vino luego von Bawerk, alumno de Menger, al igual que Friedrich von Wieser, y profesor de Ludwig von Mises, uno de los economistas más reconocidos de la escuela austríaca y del siglo XX. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer? Bueno, si el trabajador no quiere ser explotado, ¿por qué no produce para él mismo? Bueno, y la respuesta es, bueno, no produce para él mismo, porque si produjera para él mismo tendría que esperar mucho tiempo hasta que su subsistencia garantizada por ciertos bienes de consumo llegan a su mano. Tiene que ir, producir él por su cuenta. Bueno. Entonces, ¿qué prefiere? Y prefiere que le den el salario antes. Von Bawerk descubrió o analizó en muchas obras largas la historia de la teoría del interés, la teoría del tipo de interés, y llegó a la conclusión de que la tasa de interés está explicada por algo denominado preferencia temporal, positiva. Preferencia temporal positiva, que en términos técnicos quiere decir la preferencia por bienes presentes sobre bienes futuros. Es decir, en términos sencillos, prefiero comer ahora que comer mañana. Prefiero 100 mangos hoy a 100 mangos el año que viene. ¿O no? Ah, depende. Bueno, por ahí 100 mangos el año que viene está bien. Pero no, pagame un interés. O sea, para que yo no use los 100 mangos ahora y los tenga que usar el año que viene, y que sean 150. ¿No? Bueno, entonces, como todos preferimos consumir ahora a consumir en el futuro, entonces habrá algo que conecte el presente con el futuro, que será la tasa de interés. ¿Vos querés los bienes ahora? Y bueno, te doy menos bienes de los que te podría dar en un año. Y eso se llama tasa de interés a la inversa, es decir, una tasa de descuento. Si algunos de los que están escuchando son comerciantes, sabrán lo que es el descuento de cheques. Te pagó un proveedor con un cheque de 10 lucas. Y vos decís, che, pero yo necesito la guita ahora. Entonces vas a tu amigo de la financiera. Y de la financiera te dice, ah, sí, tenés 10 lucas, lo que pasa es que lo tenés que cobrar en 6 meses. Bueno, te doy 8. ¿Y vos qué decís? Sí. No, te están explotando. No. Aceptás el descuento porque preferís el presente al futuro. Y otra persona puede ser más paciente y decir, no, yo prefiero poner los 8.500 hoy y quedarme con los 10.000 en 6 meses. Este mismo mecanismo es el que está operando en el contrato entre el trabajador y el capitalista. El empleado prefiere los bienes presentes a tener que tomarse el trabajo de producir él para él mismo y recibir los bienes que él produciría en un futuro. Entonces a él le aplica una tasa de descuento. Él quiere ahora en lugar de en el futuro. ¿Y qué le aplica al capitalista? Bueno, prefiere bienes futuros a cambio de bienes presentes si es que recibe una capitalización de esa inversión presente que hace. Es decir, bueno, estimado obrero, yo le pago su salario hoy, pero usted genere bienes de valor suficiente para que yo en el futuro pueda más que compensar ese dinero que invertí hoy. Entonces ya está, es un contrato financiero. Yo te descuento el valor futuro de los bienes y vos me capitalizás el valor presente de esa producción. Entonces, este es un golpe más a la teoría marxista de la explotación, porque no hay explotación, sino que lo que hay
es una remuneración al capitalista en el caso de que la empresa sea exitosa, porque también puede fallar y entra un elemento de riesgo ahí, pero es una remuneración al capitalista en el caso de que la empresa sea exitosa por haber sacrificado tiempo, por haber decidido esperar al futuro para tener los bienes y no usarlos por todo ese periodo de tiempo. Es decir, la inversión que hace en pagar salarios es plata que él no puede usar en comprarse otras cosas. Entonces ese sacrificio debe ser compensado, y si no se lo compensara, si no hubiera D-M-D', no habría inversión, no habría incentivos para producir, no habría incentivos para esperar el tiempo suficiente a que la producción madure y efectivamente, digamos, tenga sentido invertir. Entonces, para resumir, increíblemente llegamos casi en tiempo, Marx sostiene que el valor proviene del trabajo y que la plusvalía resulta en explotación. Menger le dice, el valor es subjetivo y depende de la utilidad y de la escasez. Y Gibbons explica que en función de la utilidad marginal decreciente, ambas partes se benefician del intercambio porque maximizan su utilidad entregando lo que para ellos vale menos y recibiendo lo que para ellos vale más. Por último, von Baber explica que la diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe es una tasa de interés. Quiero enfatizar este último punto porque a veces se sobredimensiona la figura de Marx. Marx ha sido un pensador absolutamente influyente, es una guía para muchas ciencias, pero en la economía la teoría de Marx está abandonada. No forma parte de la corriente principal de pensamiento económico, producto principalmente y 100% producto del pensamiento de estos economistas, de Menger, de von Baber, de Gibbons, y todos los demás economistas que le siguieron, tanto en la tradición de pensamiento austríaca, como en la tradición principal que se siguió con Walras, Marshall, bueno, hasta Keynes diría, y los modernos pensadores, no tienen una teoría marxista del valor. Es decir, que por estos aportes, el pensamiento de Marx y la teoría de la explotación han sido abandonados. Con esto cierro la charla, abro preguntas, ahí están como algunos de mis datos que ya los habían presentado, y después yo les voy a poner ahí en un comentario al canal de YouTube, voy a ponerles el link a este PDF, que se lo pueden bajar, y les voy a poner un link a un artículo que escribí el año pasado, que compara el socialismo con el liberalismo y hace esta crítica de abajo hacia arriba, desde la teoría de la explotación hasta la centralización de la producción, las críticas liberales, y llegamos hasta los índices de libertad económica y cómo eso compara entre países más exitosos y menos exitosos, que se llama Socialismo y Liberalismo, debate en la teoría y en la práctica, que es un artículo que mandé a Caminos de Libertad el año pasado, un concurso mexicano, internacional, y bueno, quedé destacado entre los 10 primeros autores, así que bueno, muy contento con eso, pero creo que también les va a servir como material para estudiar este tema, ¿no? Así que bueno, gracias obviamente por escuchar, y quedo a disposición de ustedes, Esteban y Romina. Perfecto, Iván, muchas gracias. Ahí estoy esperando que Esteban me habilite la cámara. Pero bueno, no importa, hago las preguntas así, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por la exposición. Ahora, bueno, paso a las preguntas que hicieron la gente. Una de las preguntas que surgió es, ¿cómo explica Marx la manera en la que el proletario fue despojado de los medios de producción que comentabas al principio? Bueno, buen punto. Ahí hay que meterse en una línea de razonamiento que diríamos que es la apropiación originaria, y la verdad no la tengo muy leída, no es algo que yo haya estudiado y profundizado, pero me parece que debe venir por ahí.
el capitalismo es un sistema violento que se apropió de cosas que no debería, digamos, ¿no? En conversaciones con amigos marxistas ha salido este tema, y sí plantean que en el origen siempre hay violencia. Siempre hay, bueno, si quieren, para hacer un ejemplo claro de que sí existió violencia, no sé, la conquista de América por parte de los españoles. Bueno, ahí hubo una violencia, se saqueó a los propietarios originales, y entonces después eso se perpetró en una serie de injusticias que nunca se solucionaron. Podemos pensarlo por ahí, pero la verdad sería cuestión de leer eso. No es una parte que haga a lo fundamental de lo que estamos hablando, que es la teoría del valor-trabajo, pero bueno, sí que menciona esto de despojado de sus medios de producción. Perfecto. Otra pregunta que hicieron es, ¿los marxistas niegan la preferencia temporal? No creo que lo hagan, pero es la crítica que más les ha costado responder, ¿no? Es decir, la parte esa. Hay algún post de un autor marxista argentino que se llama Rolando Astarita, que intenta responder las críticas de von Bader, que en términos de esta tasa de interés y descuento. Pero no creo que sea una cuestión de que desconozcan que existe, pero bueno, alguna vuelta le deben encontrar. La verdad es que tampoco conozco mucho el contraargumento que han dado, ¿no? Está bien. Después, otra pregunta que hay es, Marx decía que el capitalismo implicaba crisis recurrentes, ¿no? Generadas por el propio sistema. ¿Qué dicen estos autores liberales para responderle? Bueno, ahí es interesante porque es verdad, esa proposición es así, lo que decía Marx. Y en eso encuentran mucho asidero los marxistas actuales, porque el mundo tiene crisis recurrentes, tal vez no tantas como se habían predicho, y tal vez no tan graves como para frenar el avance del capitalismo, que realmente ha sido notable, ¿no? Porque las condiciones de vida hoy son increíblemente mejores que lo que eran hace 50 años, hace 100 y hace 150. Pero obviamente que el liberalismo en conjunto grande, desde la escuela austríaca hasta los monetaristas, hasta, bueno, otras expresiones liberales en economía, la respuesta es que las crisis en general no responden a una dinámica inestable y propia del capitalismo. Lo que ningún liberal va a negar es el proceso de destrucción creativa del que hablaba Schumpeter. Es decir, existía Blockbuster, apareció Netflix y cerraron miles de cadenas de Blockbuster y miles, si no millones de empleados de la cadena, no, millones no, son muchos, cientos de miles quedaron en la calle. Eso es innegable, eso va a pasar. Ahora, cuanto más liberal, cuanto más flexible sea el sistema económico, va a ser más fácil que los trabajadores que se vayan de Blockbuster puedan ir o a Netflix o a cualquier otro lado, digamos, ¿no? A cualquier otro lugar que esté demandando recursos escasos, porque en definitiva todo recurso es escaso. Por tanto, si usted es un empleado con ciertas capacidades, la sociedad de alguna manera te va a estar demandando, así que vas a poder ubicarte en otro lado. Ahora, cuando ocurren crisis ya más grandes, más generalizadas, crisis macroeconómicas, depresiones, bueno, ahí, por ejemplo, la escuela austríaca sí ha desarrollado toda una teoría que es la teoría del ciclo económico, pero encuentran en la causa de este ciclo al Estado interviniendo en el mercado monetario, en la tasa de interés, descoordinando las decisiones de inversión intertemporal y generando confusiones agregadas en la economía. O sea, todos los empresarios se equivocan igual e invierten más de lo que tendrían que haber invertido en sectores que no tendrían que haber invertido, y eso genera una crisis generalizada. Así que esa sería la respuesta. Entonces ahí los marxistas y los capitalistas empezamos a discutir, no, fue culpa del mercado, no, fue culpa del Estado, no, mira, acá están estos datos, acá están los otros. Bueno. Y ahí hay muchos que están en el medio y que te van a decir, no, esto es culpa del mercado, pero no hay que colectivizar la producción. Hay que tener al Estado que gaste más cuando hay depresión y que baje la tasa de interés, y esa sería una mirada más keynesiana, que te diría que es mainstream en la economía de hoy. O sea, el mainstream es
el mercado funciona, está muy bien, es razonablemente eficiente, pero cuando hay crisis que venga el Estado a poner algo de, alguna salvaguarda, ¿no? Que salve las papas del fuego. No estoy para nada en esa posición, solamente digo que esa es la corriente principal del pensamiento económico hoy. Perfecto, muchísimas gracias, súper claro. Otra pregunta ya para ir cerrando es, ¿qué dicen los autores liberales sobre la existencia de clases sociales en términos marxistas? Bueno, en primer lugar, que hay individuos. Entonces, el autor liberal va a decir, bueno, obviamente que hay una persona que pueda ser más rica que otra, obviamente que podríamos agrupar en grupos de la población a los que ganan más de $10.000, a los que ganan entre $10.000 y 4, y a los que ganan entre 4 y 2, y a los que ganan 500 y 100. Bueno, sí, los podemos agrupar, podemos hablar de grupos diferenciados por poder adquisitivo, y podemos llamarle a eso clase social alta, clase social media, clase social baja. Después, clase en el sentido marxista de capitalistas explotadores y proletarios explotados, no. Podemos hablar de capitalistas porque podemos decir, y podemos aceptar la definición de que el que tiene medios de producción en su poder es un capitalista, podemos aceptarla, no hay problema. Podemos decir que el que vive de vender su fuerza de trabajo, es decir, el asalariado, es un proletario, sí, podemos decirlo. Pero podemos asumir que ambos tienen lógicas diferentes. No, la lógica es una sola. A, entonces B, entonces C, digamos. Si P, entonces Q, entonces, digamos, la lógica es la lógica. No es que el capitalista piensa A y el proletario piensa B. Todos pensamos diferente, por supuesto, pero la lógica es una. Hay algún autor que desde el liberalismo y desde la escuela austríaca ha reivindicado cierto análisis de clase y ha dicho que el marxismo tenía razón. Estoy hablando de Hans Hermann Hoppe, que dice, bueno, el marxismo tiene razón en plantear a la sociedad como una lucha de clases, pero no tiene razón en plantear que la lucha de clases es capitalista versus trabajador. ¿Por qué no? Porque von Baberg ya refutó a Marx y eso no es así. Pero sí que hay una clase explotadora y una clase explotada, y la clase explotadora es la clase política, y la clase explotada es todo individuo que quiera vivir sin el Estado. A mí me parece que ese planteo es contrario a la Escuela Austríaca de Economía. La Escuela Austríaca de Economía tiene como base fundamental el individualismo metodológico. Es decir, los colectivos no piensan, no razonan, no sufren y no sienten. Los únicos que tienen esas características son los individuos que forman parte de esos colectivos. Entonces, no podemos hablar de una clase política explotadora, una clase política que está en contra de lo demás. No es una clase. Hay políticos que son buenos, hay políticos que son malos, hay políticos que son más eficientes, hay políticos que son menos eficientes. Puede no gustarnos la actividad política en general, pero para mí el planteo de clases antagónicas viola el individualismo metodológico de la escuela austríaca y además es potencialmente peligroso en términos de sus consecuencias. Cuando se han planteado las cosas en términos de clases o colectivos, se ha terminado en revoluciones. La de Marx terminó en la revolución bolchevique, en la revolución rusa, en las guerrillas latinoamericanas. La del fascismo, es decir, la del nacionalismo exaltado y mi nación por sobre la tuya, terminó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la de la clase política versus la clase buena que somos los que laburamos, y tengo miedo de que termine parecido, así que no me gusta ni en su esencia ni en sus conclusiones. Buenísimo. Y bueno, la última para ir cerrando, ¿qué opinan los autores, incluso Marx, sobre qué viene primero, el consumo o la producción? No he leído nada de Marx sobre ese tema, tampoco diría Menger. Ahí hay un debate sobre la ley de Say, y Say es un autor, siempre me olvido del tema de ubicarlos en el tiempo y espacio. Say es un autor anterior a los marginalistas y planteaba justamente este dilema. Él decía, no hay problemas de
de sobreproducción y de subconsumo. Toda producción está destinada al consumo. Entonces, y no hay manera de consumir si no se produjo antes, porque en definitiva el ingreso brota del consumo, ¿no? Vamos, en el ejemplo que puse de Gibbons, vos no podés consumirte las manzanas sin tener las naranjas para ofrecer a cambio. O podés ir y producir la manzana, pero en ese caso tendrías que producir la manzana para después consumirla. Obviamente que sí, y el debate viene después, y no es con los marxistas, sino que es con los keynesianos, en el sentido de que ahí proponen al consumo como el motor de la economía. Y Keynes hace una refutación errónea, digamos, y mal fundamentada de la ley de Say, porque la ley de Say finalmente decía esto, ¿no? Es decir, no hay consumo sin producción previa. Hace una refutación citando a John Stuart Mill en vez del propio Say, olvidándose un párrafo aclaratorio de Mill que resolvía la cuestión ya en ese momento. Pero bueno, ahí el debate es más de los economistas liberales o los economistas clásicos con la corriente keynesiana, que te va a decir, la manera de solucionar esto es estimular el consumo. Y uno diría, bueno, pero a ver, si yo no produzco, ¿cómo consumo? Y va a decir, no, pero es que nadie te va... ¿Vos para qué vas a producir si nadie te va a consumir? Bueno, pero en realidad... todos necesitamos consumir algo, a menos que nos elijamos morir de hambre, cosa que no pasa. Entonces, dado que todos necesitamos consumir algo vamos a tener que dar a cambio para poder consumir. Ya sea tiempo de laburo, porque tengo mi huerta, o, bueno, plata. ¿Y la plata cómo la consigo? Produciendo algo, siendo empleado de una empresa, teniendo mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese sería mi punto. Buenísimo. Hace un ratito dije que iba a ser la última, pero apareció una muy interesante, así que bueno, prometo que es la última. Esta dice, ¿hay algún autor liberal contemporáneo que piense que se podría venir una economía con agentes no humanos, por ejemplo, con inteligencia artificial, decidiendo resolver las necesidades? No pensaría en autores, pero claramente que existe el debate sobre la tecnología, lo que se viene, el desempleo, y cómo un mundo de robots va a generar un gran problema en materia de empleo y de condiciones de vida. Yo ahí le recomendaría al que hizo la pregunta lo siguiente. Primero, que tiene que ver un video de Eduardo Levi Yeyati, que es un economista argentino, no precisamente liberal, pero tampoco es socialista, ¿no? Digamos que es un keynesiano o un hombre de la corriente principal, que dice ingreso básico universal. ¿Por qué ahora? Es una charla TED, véanla, buenísima. Bueno, buenísima, no vamos a coincidir, pero es interesante. Y luego tiene que ver otra charla TED de un autor que se llama David Autor. Es decir, el autor, el experto se llama David Autor. Y él dice, ojo, porque a lo largo de la historia la tecnología ha revolucionado permanentemente la forma de producir y nunca ha habido problemas de empleo. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Entonces, ese es el tema muy interesante. El argumento de Levi Yeyati es, como nos vamos a quedar todos sin trabajo, necesitamos subsidiar a la gente. Y el argumento de Autor es, nadie se va a quedar sin trabajo, vamos a ser mucho más ricos y todo el mundo va a estar trabajando. Yo agregaría a eso que el día que los robots resuelvan todas las necesidades humanas, vamos a tener el mejor mundo posible, vamos a vivir en jauja, ¿sí? Jauja, se acabó la escasez, y va a ser un desempleo involuntario, no vamos a hacer nada, porque con la voz le vamos a decir al robot, cociname, lavame, paseame al perro, divertime, haceme ejercicios, olvídate, no pasa nada, digamos, cero drama con eso. Así que, para agregar al debate ahí, ese punto, pero bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron mirando, a la gente que hizo preguntas. Agradecer nuevamente a la Fundación Naumann por su apoyo. Y bueno, también invitar a todos los que están interesados a sumarse como socio de Libertad y Progreso. Bienvenidos sean. Van a encontrar en el chat, encuentran el link para sumarse cuando lo deseen, así que bueno, muchísimas gracias Iván nuevamente y nos vemos el martes que viene. Bueno, gracias. Gracias a vos, Romina, a Esteban y a todos los que vieron, y a la Fundación, a la que quiero mucho, porque he trabajado ahí un tiempo también. Y me ha dado mucho, han sido muy generosos conmigo. Así que bueno,